Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de la asignatura Energía Eólica dentro del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de esta universidad, UDIMA. Nos encontramos en la unidad didáctica número 1 y dentro de esta la parte del laboratorio donde vamos a ver las bases de datos del recurso eólico. Bien. Cualquier análisis que nosotros vayamos a hacer dentro de lo que es el sector eólico, ya sea un análisis para hacer una primera estimación del potencial eólico o para hacer un análisis más detallado donde hagamos un proceso estadístico descriptivo de lo que es el potencial eólico de un emplazamiento, o si queremos, por ejemplo, estimar la generación de electricidad de un emplazamiento, siempre tenemos que partir de los datos de ese emplazamiento, o sea, los datos eólicos, los datos del recurso eólico de ese emplazamiento. Y cuando decimos los datos, pues nos referimos fundamentalmente a los datos de velocidad y los datos de dirección de lo que es el viento. Una primera fuente de datos son los datos directamente de las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, en España, la Agencia Estatal de Meteorología pone a disposición de cualquier persona pues una serie de datos históricos clasificados por las diferentes estaciones meteorológicas ubicadas en el país. Si son datos marinos, podemos partir de las boyas oceánicas que están dispersas por todo lo que es la parte marina del planeta. Normalmente podemos encontrar estos datos en los puertos del estado o, por ejemplo, también tenemos esa página, la página de NOAA, que NOAA es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y tenemos ahí datos de cualquier boya de cualquier lugar del mundo. Luego contamos con bases de datos online donde están realizadas a partir pues precisamente de estos datos históricos de estaciones meteorológicas, pero también pueden ser a partir de predicciones o simulaciones, o también a partir de datos satélites o la unión de diferentes procesos, por ejemplo de satélites con simulaciones. Dentro de estas bases de datos pues tenemos todas estas que tenemos aquí: el Global Wind Atlas, NREL, NASA Power Lab, NEWA, FINO, Renewable Ninja y Vortex. Tenemos en pantalla la aplicación web Global Wind Atlas, que es una aplicación desarrollada y mantenida por la Universidad Técnica de Dinamarca, la DTU, y en colaboración con el Banco Mundial, con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético SMAP y la empresa Vortex. La metodología de Global Wind Atlas pues se basa en un proceso de reducción de escala desde el nivel macroescala al nivel microescala. Inicialmente, pues los datos del clima de viento a gran escala son proporcionados por datos de reanálisis atmosféricos. Este conjunto de datos provienen de ERA5, que son un conjunto de datos que combina un modelo meteorológico con datos de observación satélites, con sensores terrestres, para crear lo que es un registro constante a largo plazo de nuestro clima. Esto constituye a su vez la entrada del modelo de mesoescala, donde se realiza pues un proceso de generalización y sirve de entrada para el modelo de microescala, que va a mostrar pues una topografía de alta resolución con colinas, cumbres, bosques, etc. Este proceso de modelado se realiza con un cálculo WAS de climas locales de viento por cada 250 metros a 5 alturas diferentes: 10 metros, 50 metros, 100 metros, 150 metros y 200 metros. Este software WAS, también desarrollado por la DTU, es uno de los programas que vamos a ver nosotros en el curso. Por lo tanto, pues esta aplicación web pues nos sirve para respaldar lo que es la planificación y el alcance inicial de un emplazamiento eólico, ayuda a identificar áreas potenciales en cualquier parte del mundo y realizar pues unos cálculos preliminares. Pero en ningún momento reemplaza lo que es el análisis más detallado que necesitamos para evaluar un proyecto real de una instalación eólica. La campaña de medición de datos en el emplazamiento pues debe tener
mínimo una duración de un año con el objetivo de poder realizar pues un análisis estacional y a su vez ya sabemos que tenemos que compararla y correlacionarla con series de datos históricos que contengan medidas a largo plazo. Por lo tanto, vamos nosotros a necesitar esas series de datos históricos que contengan pues esas medidas. ¿Cómo funciona la aplicación? Pues bueno, es una aplicación web, es una aplicación pues muy amigable. Vemos aquí en la parte izquierda las diferentes capas que nosotros podemos estudiar. Ahora mismo estamos en la capa de rugosidad. Fíjense en la parte derecha como tenemos aquí una escala para los diferentes niveles de rugosidad. Para movernos por el mapa pues tenemos la mano, podemos ampliar ya sea con el ratón o también tenemos unos botones de más y menos. Estos que tenemos aquí en la parte superior derecha. Vamos entonces a irnos directamente a la velocidad del viento, fijarse cómo ha cambiado ya nuestro mapa y como les decía, podemos hacer un análisis, un estudio de las velocidades del viento a diferentes alturas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis a una altura de 100, me voy aquí, le selecciono 100, ¿vale? Y el análisis que voy a hacer va a ser basado en 100 metros de altura, ¿vale? Pero puede ser a cualquiera de las alturas pues, que tenemos aquí. Fijarse además que la velocidad del viento, además de salir directamente en cada uno de lo que son las zonas terrestres, pues también lo tenemos a 200 kilómetros de costa, ¿vale? O sea, muy importante para cuando vamos a hacer pues, parques eólicos marinos. Pues bien, una vez que hemos definido lo que es la altura que vamos a estudiar, pues tenemos que definir un punto o una zona que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, podemos directamente buscarlo aquí o también tenemos aquí unos botones para señalar exactamente el punto o para hacer una zona con un rectángulo o hacerlo con un polígono, ¿vale? Yo voy a señalar con un punto, voy a ampliar un poco más. Me voy a ir aquí a Castilla-La Mancha y voy a señalar pues este punto. Una vez que tenemos el punto, pues podemos ampliar un panel que tenemos en la parte derecha con este botoncito y ya tendríamos ahí los resultados específicos para ese punto, en este caso a 100 metros de altura. Pues bien, fijarse que aquí tenemos pues la potencia por metro cuadrado, 214 vatios por metro cuadrado, la velocidad media de ese punto, 5,7 metros por segundo, para la altura esa que hemos seleccionado. Fijarse que aquí podemos específicamente para ese punto volver a darle otra altura. Luego tenemos aquí abajo pues un gráfico de densidad de potencia, según las zonas más o menos ventosas, cuál es la densidad de potencia. Luego tenemos aquí diferentes rosas, la rosa de frecuencias es la primera que nos sale. Tenemos también la rosa de velocidades y la rosa de energía. A continuación tenemos otro gráfico, también por zonas más ventosas y a partir de aquí, para cada una de esas zonas, pues las diferentes velocidades del viento. Luego en los datos temporales, pues tenemos lo que es un análisis anual, ¿lo veis? Para los diferentes años, como es la velocidad del viento. Tenemos un análisis mensual, con la velocidad del viento para cada uno de los meses y tenemos un análisis horario, ¿vale? Para cada una de las horas, pues como es el índice de la velocidad del viento. Luego en la parte de abajo tenemos un análisis de hora por mes, ya sea en este formato o puede ser pues en formato cruzado de tablas. Luego tenemos aquí lo que es en la tercera ficha el rendimiento energético para un tipo de turbina, en este caso estamos hablando de un tipo de turbina de clase 2 con estos diferentes parámetros que tenemos aquí, el diámetro del rotor, la altura que habíamos dicho, la potencia de esa turbina, ¿vale? Y para esa potencia, con estas velocidades, pues podemos generar pues, la curva de potencia. Todos estos datos a su vez nos los podemos descargar. Fíjense aquí en la parte superior de este panel derecho tenemos un botón de descarga y fijarse que podemos bajarnos lo que son los datos, ya sea el área de datos con todos los datos que vimos o los datos temporales.
y podemos seleccionar el formato con el que queremos trabajar. Si queremos trabajar directamente en una hoja de cálculo, pues podemos utilizar el CSV o con un programa de información geográfica GIS, pues podemos utilizar el JSON, aunque aquí también tenemos una pestaña directamente para trabajar con GIS. Con esto llegamos al final de este primer laboratorio. Os recomiendo explorar e investigar las diferentes fuentes de datos para obtener recursos eólicos y analizar pues, sus ventajas y sus desventajas. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.